¿Cómo están, jóvenes? Vamos a continuar con nuestro siguiente tema en el curso de física. El día de hoy vamos a tocar el tema de cinemática. La cinemática va a estudiar, jovencitos, la geometría del movimiento mecánico de los cuerpos, sin considerar las fuerzas que lo generen. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, este plumón, muchachos, y lo suelto, al instante empieza su movimiento hacia abajo. Lo que se va a estudiar en cinemática es el cambio de posición que va a tener este plumón, o en términos generales que va a tener un móvil. También se va a estudiar la velocidad o rapidez a la que se dé ese cambio de posición, o el intervalo de tiempo para que se realice ese movimiento. Pero lo que no va a estudiar la cinemática, jovencitos, es, por ejemplo, ¿qué fuerza origina que este plumón se vaya hacia abajo si yo lo suelto? Tú me podrías decir, profesor, eso se debe al peso o a la fuerza de atracción gravitatoria, y eso es correcto, muchachos. Pero a esa fuerza que hace que este plumón se vaya hacia abajo, no se va a estudiar en cinemática. ¿De acuerdo, muchachos? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de cinemática, hablamos del estudio del movimiento mecánico de los cuerpos sin considerar qué fuerzas son las que generan ese movimiento. Ahora, cuando hablamos de movimiento mecánico, nos vamos a referir al cambio de posición que va a experimentar un cuerpo o partícula. Es decir, si este plumón en un instante está en esta posición, después de 2 segundos está en esta posición, a ese cambio de posición se le va a conocer como movimiento mecánico. Y acá vamos a ver los elementos del movimiento mecánico. Miren, a esta esfera que realiza el cambio de posición o movimiento se le va a conocer como móvil. Entonces, muchachos, todo cuerpo que realice movimiento se le va a conocer como móvil. Ahora, a esta línea imaginaria, a esta línea punteada que se puede apreciar aquí, que el cual indicaría por dónde se realizó el movimiento mecánico, se le va a conocer como trayectoria. Entonces, jovencitos, cuando hablamos de trayectoria, nos vamos a referir a aquella línea imaginaria por donde se realizó el movimiento mecánico. Al observador, al cual vamos a considerar en reposo, muchachos, se le va a conocer como sistema de referencia, ya que el sistema de referencia se le va a decir a todo cuerpo que se considere en estado de reposo y de donde se va a empezar a estudiar el movimiento de otros cuerpos. Por lo tanto, muchachos, en este punto que sería el observador, trazamos nuestro eje de coordenadas para poder realizar el estudio del movimiento de esta esfera. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a determinar es entonces la posición inicial que tenía el móvil y la posición final que va a tener el móvil. Para poder obtener eso, trazamos un vector desde el sistema de referencia hasta donde sería la posición inicial. A este vector se le va a conocer como vector posición inicial. ¿De acuerdo, jóvenes? Y para poder identificar la posición final, trazamos otro vector, muchachos, y esto sería el vector posición final. ¿De acuerdo? De esta manera, entonces, vamos a poder definir o ubicar las posiciones tanto inicial como final del móvil. ¿De acuerdo? Si nosotros unimos ahora la posición inicial y final del móvil, vamos a determinar lo que nosotros conocemos como desplazamiento. ¿De acuerdo? Entonces diríamos así, jovencitos, el desplazamiento va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. Tanto R sub 0 como RF serían los vectores de posición, muchachos. Y D, este vector, sería el vector desplazamiento. Ahora, jóvenes, al módulo del desplazamiento, es decir, a cuánto vale el desplazamiento, cuánto vale este vector de desplazamiento, se le va a conocer como distancia. Y nosotros lo vamos a representar solamente con D. ¿De acuerdo? No te olvides entonces que la distancia
es el módulo o cuánto vale el vector de desplazamiento. Fíjate cómo es que se realiza o se grafica el vector de desplazamiento. ¿Cuánto vale esto? Sería la distancia, muchachos. ¿De acuerdo? A la longitud de la trayectoria, es decir, a estas líneas punteadas, a la longitud que tenga la trayectoria, se le va a conocer como espacio recorrido. Y nosotros lo vamos a representar para nuestro estudio como E. ¿De acuerdo, muchachos? Distancia, no te olvides que es la medida del desplazamiento, del vector de desplazamiento, y el espacio recorrido sería la medida de la longitud que tiene la trayectoria. A ver, vamos en el ejercicio 1, jovencitos, determinar el espacio recorrido y la distancia de que efectúa este móvil para cambiar desde esta posición inicial hasta esta posición final. El espacio recorrido sería entonces, muchachos, así. La medida que va a tener la trayectoria por donde se realizó el movimiento. Si empieza en este punto, jovencitos, vamos a conocer entonces como posición inicial y a esto como posición final, diríamos, de la posición inicial avanzó hacia el lado derecho 4 metros, ¿de acuerdo, jóvenes? Más, y de esta posición hacia arriba 3 metros, jovencitos. Por lo tanto, el espacio recorrido será igual a 7 metros en este caso. Pero ahora, para determinar la distancia, muchachos, lo primero que hay que hacer es trazar el vector desplazamiento, que sería desde la posición inicial hasta la posición final. A este vector, jovencitos, se le va a conocer entonces como vector desplazamiento. Y la medida de este vector, esa va a ser la distancia. Si nosotros queremos hallar la distancia, sería la medida desde este punto hasta este punto. Ya no la suma de estos dos, que sería el recorrido en sí que hizo el móvil. Ahora, para poder determinar la distancia o el módulo de este vector de desplazamiento, nosotros en el gráfico observamos que esto sería un triángulo, ¿sí o no, jovencitos? Triángulo rectángulo. Y como D sería la hipotenusa, este vector de desplazamiento sería la hipotenusa para este triángulo, entonces podríamos decir así. El módulo del vector de desplazamiento, es decir, la distancia, ¿de acuerdo? Distancia elevado al cuadrado va a ser igual a cada uno de los lados de este triángulo que se generó elevado al cuadrado. A ver, muchachos de Dios, ¿cuánto nos sale aquí? Raíz cuadrada. ¿Por qué, profesor? Porque esto que está como exponente pasa como raíz. 4 al cuadrado, 16. 3 al cuadrado, 9. ¿De acuerdo, jovencitos? Entonces, la distancia sería igual a suma estos dos, 25. Sácale raíz, muchachos, y te va a salir 5. ¿De acuerdo? Ponemos entonces la suma, sería 25, jovencitos, y la raíz al final me va a quedar 5 metros. Entonces, el espacio recorrido va a ser 7 metros y la distancia, jóvenes, va a ser 5 metros. Mira entonces cómo es que se determina el espacio recorrido como medida de la trayectoria y la distancia como medida del vector de... Vamos a ver las medidas del movimiento mecánico. Vamos a considerar a la velocidad media y también a la rapidez media, muchachos. En cuanto a la velocidad media, va a ser un vector, ¿de acuerdo? Que nos va a indicar la rapidez y dirección del desplazamiento efectuado en un intervalo de tiempo. Es decir, jóvenes, la velocidad media va a ser igual al vector de desplazamiento entre el intervalo de tiempo, es decir, entre el tiempo. No te olvides que la velocidad media es una magnitud vectorial, ¿de acuerdo? Pero, ahora, si nosotros queremos saber cuánto va a ser el módulo, o sea, el valor de esa magnitud vectorial, esto va a ser así, igual a la distancia entre el tiempo. Entonces, la medida de la velocidad media va a ser igual a la medida del desplazamiento, es decir, la distancia, muchachos, entre el tiempo. En cuanto a lo que es
rapidez media, vamos a definirlo como una magnitud escalar, que va a medir, jóvenes, el espacio recorrido por unidad de tiempo. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, no te olvides que entre rapidez media y velocidad media, ambos son cosas distintas, jóvenes. Mientras la rapidez media es una magnitud escalar, la velocidad media es una magnitud vectorial. Bien, jóvenes, ahora vamos a continuar con la resolución de ejercicios. En el ejercicio 2 me dicen hallar el módulo de la velocidad media. ¿Sabes que para calcular la velocidad media tienes que determinar la distancia? Y la distancia es el módulo del desplazamiento, jovencitos. Entonces, graficamos el desplazamiento uniendo la posición inicial con la posición final del módulo. O sea, trazamos el vector desde la posición inicial x igual a 5 hasta la posición final x igual a 9. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, para este vector será el vector desplazamiento. Ahora, la medida de este vector, jóvenes, la medida de ese vector va a ser igual a la distancia. Y la distancia lo vamos a determinar cuando estamos en el eje X como la posición final menos la posición inicial. ¿De acuerdo, jovencitos? Entonces esto va a ser importante para nosotros, ¿eh? Ahora, reemplazando estos datos, jóvenes, en mi ejercicio sería así. La distancia igual posición final igual a 9 menos posición inicial igual a 5. A consecuencia, la distancia me saldrá, muchachos, igual a 4 metros. Ahora, para poder determinar el valor de la velocidad media, el módulo de la velocidad media será igual a módulo de la velocidad media, va a ser igual, jovencitos, a, aquí colocamos la fracción, en el numerador irá la distancia, 4 metros, ¿de acuerdo? Y en el denominador el tiempo, jóvenes. Por lo tanto, el módulo de la velocidad media va a ser igual a 2 metros por segundo. Me dice, en el gráfico hallar la rapidez media. Me dan un tiempo de 8 segundos y para hallar la rapidez media tú necesitas el espacio recorrido. Dato importante, muchachos, el espacio recorrido no puede ser negativo, ¿de acuerdo? Porque solamente mide la longitud de la trayectoria. Miren entonces, vamos a determinar el espacio recorrido entonces, jovencitos. Desde menos 8, que es el punto de partida, avanza primero hasta 10. Profesor, desde menos 8 hasta 10, ¿cuánto vale, muchachos? Desde menos 8 hasta 0 hay una longitud de 8 metros. Desde 0 hasta 10, 10 metros. Entonces, 8 más 10, 18 metros sería desde menos 8 hasta el punto x igual a 10. Tenemos entonces 18 metros más. Ahora, desde el punto 10 regresa al punto 0. Desde 10 hasta 0 hay una longitud de 10 metros. ¿De acuerdo, jóvenes? Espacio recorrido solamente se mide la longitud, ¿de acuerdo? No la dirección, si va de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Ahora, cuando está en el punto 0, esto avanza hasta el punto x igual a 4. Por lo tanto, esta longitud sería 4 metros. Ojo para aquí, el espacio recorrido, 18 más 10, 28, más 4, 32 metros. ¿De acuerdo? Entonces diríamos por aquí, jovencitos, para poder determinar la rapidez media, esto va a ser igual a, ponemos como numerador al espacio recorrido, que es 32 metros, entre el tiempo, muchachos. El tiempo es de 8 segundos. A consecuencia, la rapidez media me saldrá igual a 4 metros por segundo. ¿Estamos de acuerdo? En el ejercicio 4, jóvenes, me dice hallar el módulo de la velocidad media, si el tiempo es de 10 segundos. Tú ya sabes que para hallar la velocidad media no vas a determinar el espacio recorrido, ¿sí o no, jóvenes? Vas a determinar la distancia. Y para hallar la distancia tienes que trazar el vector
desplazamiento que consiste en unir el punto inicial, ¿de acuerdo?, con el punto final del recorrido, muchachos, del movimiento. A ver, a este vector le vamos a colocar entonces o conocer como desplazamiento. Y la medida de este vector va a ser la distancia. Entonces, la distancia será igual, posición final, que es x igual a 10, menos posición inicial, que sería el 0. A consecuencia, muchachos, la distancia va a ser igual a 10 metros. Diríamos, entonces, la velocidad media, jóvenes, el módulo de la velocidad media sería así. Módulo de la velocidad media igual a, en el numerador, vamos a colocar la distancia, que vale 10 metros, y en el denominador el tiempo, muchachos, que sería en este caso 10 metros. Módulo de la velocidad media, entonces, sería igual a 1 metro por segundo. El ejercicio 7 me dice hallar el módulo de la velocidad media. Saben, jovencitos, que necesitamos primero determinar el valor de la distancia. Y para ello tenemos que trazar el vector desplazamiento. Desde el punto inicial, que es x igual a 5, hasta el punto final, que sería x igual a 20. Entonces, trazamos el vector desplazamiento, ¿de acuerdo, jóvenes? Y esto sería así, muchachos. Ahora, para determinar el módulo del vector de desplazamiento, sea la distancia, esto sería igual a posición final 20 menos posición inicial igual a 5. El valor entonces de la distancia me va a salir 15 metros, jóvenes. ¿De acuerdo? Ahora diríamos, entonces, jovencitos, para determinar el módulo de la velocidad media, esto sería así. Módulo de la velocidad media va a ser igual a la distancia entre el tiempo. La distancia vale 15 y el tiempo vale 5, muchachos, 5 segundos. A consecuencia, el módulo de la velocidad media será igual a 3 metros por segundo, jovencitos. ¿De acuerdo? En el ejercicio número 8 me dice, determine el vector de desplazamiento. A ver, jóvenes, para hallar el vector de desplazamiento, tú sabes que primero trazamos o unimos el punto final con el punto inicial. Miren, si este es el punto inicial, jóvenes, de la posición x igual a 10, se desplaza hacia el punto x igual a 16 y de ahí regresa hasta el punto x igual a menos 8. Esta es la posición final, esta es la posición inicial. Trazamos entonces el vector desplazamiento, ¿de acuerdo? Y en este caso tendrá sentido hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Imaginarás ya que el módulo del vector de desplazamiento te va a salir negativo. Miren, muchachos, esto sería así, igual a posición inicial, posición final, jovencitos, menos 8, ¿ya? Menos posición inicial, 10. Ahora, el módulo del vector de desplazamiento sería entonces menos 18 metros. Esa sería la respuesta, jovencitos, para el módulo del vector de desplazamiento. ¿De acuerdo?